Bueno, a propósito del 6º aniversario de la creación del Defensor del Pueblo, se realizó el pasado miércoles 15 una misa de la que nosotros hablamos bastante aquí. Misa a casa llena, ¿verdad? Donde el padre sacerdote Luca Burato pues se refirió al Defensor del Pueblo e intercambió también el personal administrativo y gerencial de la institución en ese encuentro religioso que fue en la iglesia Jesús Maestro, miércoles 15 pasado. Queremos entonces nosotros recordar ese momento, felicitar a la doctora Zoila Martínez Guante, igual que a todo el personal de la institución, por ese bonito encuentro en esa iglesia Jesús Maestro. Ya en su momento pues les traeremos un reportaje bien elaborado sobre esa misa y ese encuentro en familia del Defensor del Pueblo celebrando sus 6 años. Bien, pues la bienvenida al doctor Darío Nin y al licenciado Rolky Lorenzo. Bienvenidos al programa. Gracias, Marino, un placer. Bueno. Dispuesto aquí a compartir contigo esta hora de programa de orientación sobre derechos humanos y fundamentales. Usted sabe que el programa anterior hablamos bastante con los invitados de ese momento sobre el tema de derechos humanos, acciones de la policía, etcétera, etcétera. Este tema prácticamente le da seguimiento a aquel, porque se habla de mecanismos de efectividad para la garantía de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son las garantías que deben tener esos derechos humanos fundamentales que dice la Constitución y que la gente en la calle también lo tiene que disfrutar, ¿no? Pues o sea, de parte de las autoridades y también de parte de lo que podría ser la seguridad pública, de que la gente se sienta en seguridad de andar en su país. ¿Cómo se puede definir esto? Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Es de la pregunta. Primero, ¿qué son los humanos, verdad? ¿Qué son las personas? Las personas, pues, son esos seres vivos que tienen algo muy especial que se llama dignidad humana. Una persona tiene que tener garantizado el vivir con una dignidad tal que le permita pues sentir que como gente se le está tratando, que los derechos fundamentales, los derechos a vivir, pero a vivir bien, se le están garantizados. Las constituciones modernas, la constitución democrática, recogen los derechos fundamentales en eso que se llama Constitución de la República. Esos derechos humanos que son universalmente reconocidos, muchas veces, Marino, no son llevados a la Constitución de la República de ese país. Hay algunos que sí, otros que no, dependiendo de cómo le convenga o no le convenga, ¿verdad?, al Estado per se reconocerlo o no reconocerlo. Cuando esos derechos humanos universalmente declarados son recogidos en la Constitución de la República, son puestos ahí, se convierten en derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, igual que la dignidad humana, son la base de una constitución democrática, sobre todo la Constitución de la República Dominicana, que es una constitución que garantiza un Estado social y democrático de derechos, donde dice la propia Constitución que precisamente los derechos fundamentales y la dignidad humana son la base fundamental del Estado dominicano. Entonces, cuando esos derechos están ahí, son muy bonitos, pero muchas veces son poesías cuando no hay los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo, para que la gente sienta el beneficio de tener esos derechos en esa Constitución de la República. Derecho a la vida. Muy bien, pero si no se respeta el derecho a la vida, si está en la Constitución y aún así se viola, por ejemplo, llamemos legalmente porque siempre hay exceso, es un derecho que está ahí bonito, pero no hay garantías no tiene la Constitución las garantías para evitar que eso suceda, la violación de esos derechos. Derecho a la educación, muy bonito, está ahí, pero si no se construyen las escuelas y no hay los mecanismos para dotar a las escuelas, por ejemplo, de los elementos que necesitan para que el muchacho aprenda como debe ser, no hay una garantía. Derecho a un proceso judicial conforme lo establece la ley. Pero hay que poner los mecanismos necesarios para que ese proceso se vaya desarrollando conforme lo establece la ley. Es decir,
¿Qué son las garantías? Porque esa es la pregunta. Fíjate, Marino, tú vas a coger un préstamo, vamos a ponértelo en lenguaje llano. Tú coges un préstamo, vas a una compraventa, por ponerte un ejemplo, y coges un préstamo. Tú haces un negocio con la compraventa, es un préstamo. Ahora, el dueño de la compraventa necesita que tú le garantices que ese préstamo que te está haciendo tú se lo vas a pagar. Y te exige una garantía. Esa garantía es una garantía prendaria, tú llevas una prenda y la dejas ahí. Esa garantía es la que va a darle la seguridad a ese acreedor tuyo de que tú real y efectivamente le vas a pagar. Hay un mecanismo de presión que él tiene. Por si tú no le pagas, yo me quedo con esto. Entonces, en las garantías constitucionales, en la garantía para la ejecución de los derechos humanos, es una símil que estoy diciendo, pasa más o menos igual. No basta, repito, con que el derecho esté ahí en esa Constitución. Ahora, está ahí, pero ¿cómo tú haces que ese derecho sea efectivo? ¿Cómo tú haces que el ciudadano a quien se está llamado a darle el beneficio de ese derecho lo disfrute realmente? Entonces son las garantías que el Estado tiene para que eso suceda. Ahora es posible, y me puede contestar cualquiera de los dos, que una constitución moderna pueda tener aplicación en un país subdesarrollado. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el defensor del pueblo, que existe en otros países que son del primer mundo. Entonces, en los países del primer mundo, el defensor del pueblo tendría razón de ser cuando básicamente todo está garantizado, a diferencia del tercer mundo, donde existe el defensor del pueblo, pero no todo está garantizado, incluyendo eso que usted dice. Es que las personas no son de primer mundo, ni de segundo mundo, ni de tercer mundo. Las personas son personas y tienen derecho donde quiera que estén, aún estén en el rinconcito más apartado allá de la Tierra del Fuego, en el sur de América o donde estén. Son personas. Los derechos fundamentales, si están en la Constitución, hay que buscar los mecanismos para que se cumplan. Y los derechos fundamentales no son solo de ejecución interna, también hay mecanismos internacionales. Instituciones como el Defensor del Pueblo nacen precisamente para llenar los vacíos que la práctica te va demostrando que existen esos derechos. Señor, no podemos pretender que de la noche a la mañana países que se han ido desarrollando tengan cubierto todas esas garantías, pero precisamente con instituciones como el Defensor del Pueblo nacen garantías, como instituciones como el Tribunal Constitucional son mecanismos para garantizar la efectividad de esos derechos. Cuando nacen instituciones, por ejemplo, que te velan porque el prestador de un servicio público, como es, por ejemplo, las comunicaciones, como es la electricidad, como es el agua, tengan presión para que cumplan como debe ser. Entonces hay garantías, poco a poco se van llenando. Los ciudadanos necesitan llegar a un estadio tal que real y efectivamente vivan con eso que se llama dignidad humana. Y eso sucede en se debe trabajar en cualquier lugar donde viva la persona. Rolkin, ¿tú querías agregar algo yo creo que hay que puntualizar algo, ahondando un poco más en lo que el doctor Darío Nin explicaba. Primero, el tema de los derechos humanos. Las personas siempre encuentran en la prensa, y más aún después de la reforma constitucional del año 2010, que se suele recurrir mucho a la palabra derechos humanos, derechos fundamentales. Hay diferencia entre ambos, porque el ciudadano de a pie debe de tener muy claro eso. Bueno, los derechos humanos primero son aquellas facultades inherentes del ser humano por su sola condición de tener dignidad humana. ¿Son más básicos que los constitucionales? No, es que los derechos constitucionales no son más que derechos humanos plasmados en el texto. Okay. Una vez el legislador constituyente, es decir, el congresista que redacta la Constitución, establece, por ejemplo, el derecho a la salud en la Constitución, le está dando a ese derecho humano el rango de derecho fundamental, porque está en el texto fundamental, en la Constitución, en la ley sustantiva, en esa ley marco del Estado. Sucede lo siguiente, una vez ese derecho está establecido en la Constitución, ese derecho es exigible en justicia. Y ese derecho, por lo tanto, vincula a todos los poderes públicos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a mí y a cualquier persona física, no se lo otorga la Constitución. No es una concesión del Estado a la persona. Ese derecho a la vida viene dado por tu propia condición de ser humano, desde la concesión hasta la muerte. Ahora bien, hay derechos de tercera generación o derechos económicos, como el derecho a la propiedad intelectual, que República Dominicana es de los pocos países del mundo que lo reconoce como un derecho fundamental, que no te viene dado por la vida, porque no es un derecho natural, es un derecho económico. Entonces ese derecho te lo reconoce, es una concesión, sí, del Estado dominicano a través de la Constitución. Ahora bien,
como dice un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, los derechos valen lo que valen sus garantías. Si los derechos fundamentales, simplemente los derechos humanos, fueran reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales y no se estableciesen mecanismos de tutela, de protección en caso de que estos derechos se vean amenazados de ser violados o ya han sido vulnerados, entonces los derechos estarían huecos. Y para ello el constituyente dominicano, es decir, el legislador que elabora la Constitución, ha establecido vías para la protección de los derechos fundamentales y hacerlo efectivo. Y tenemos vías que van primero de lo que yo suelo denominar unas garantías preventivas, que son aquellas que le establecen límites al legislador a la hora de regular los derechos fundamentales. Recordemos que los derechos humanos no son absolutos, ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto. Recordemos que hay una excepción, la legítima defensa. Si una persona es agredida injustamente, puede, defenderse naturalmente, eso sería una agresión física y se requieren unos requisitos, simultaneidad, es decir, si te atacaron en el año 90, tú no puedes venir a responder la agresión en el año 2000, sino que es al instante, simultaneidad, un ataque injusto y proporcionalidad. Entonces, el legislador a través del Código Penal ha establecido una limitación, podemos decir, una excepción al derecho a la vida, que es la legítima defensa. Pero así sucede con la libertad de expresión también, tiene límites. Por ejemplo, el honor, y para el honor, la intimidad, la privacidad, y para ello se han establecido delitos como la difamación y la injuria. Ahora bien, el constituyente, es decir, la Constitución, establece límites al legislador a la hora de establecer excepciones a los derechos fundamentales. Y dentro de esos límites está el respeto al contenido esencial del derecho. Es decir, el legislador, cuando limita un derecho humano, no puede desnaturalizarlo. Un ejemplo práctico. Se reconoce el derecho a la protesta, pero no puede decir, no, solo se puede protestar en espacios cerrados. Se está desnaturalizando por completo el derecho a la protesta. Pero más allá de ese contenido esencial que debe de respetar el legislador a la hora de regular los derechos humanos solo se pueden regular por ley. Así lo establece la Constitución, la reserva de ley. Lo que quiere decir que el derecho al libre tránsito no lo puede regular, por ejemplo, el alcalde de un municipio a través de una resolución, una ordenanza. El derecho a la libertad de expresión no lo puede regular un ministro a través de una resolución. No lo puede regular el Poder Ejecutivo a través de un reglamento. ¿Quién pone límites entonces al accionar de los poderes públicos en cuanto a los derechos fundamentales y humanos? Bueno, el primer límite lo establece la Constitución. Recordemos que una de las características del Estado de Derecho es la separación de poderes. Y esa separación de poderes no es más que otra que lo siguiente. Los poderes públicos solo pueden ejercer aquellas funciones que le han sido dadas previamente por ley o por la Constitución. Y cualquier función que no le haya sido dada por la Constitución o por las leyes y ese poder la esté ejerciendo, es nula de pleno derecho. Y naturalmente, si usted entiende que un poder público esté ejerciendo una función que no le compete, están las vías jurisdiccionales para atacarlo. Y más aún, ese poder público, si es un órgano constitucional que ejerce funciones que no se le atribuyen, puede ser objeto de un juicio político. Es decir, los propios límites lo establece el ordenamiento jurídico, limitando a los poderes públicos solamente ejercer las competencias que le han sido dadas previamente por ley y estableciendo un sistema de intercontrol entre los distintos poderes. La gente común que no tiene un dominio básico de la Constitución, de una serie de leyes que tienen que ser de conocimiento público, por aquí no se llega a época en la escuela, en la universidad. ¿Cuándo entiende que se le están violando los derechos humanos? Cuando es interceptada en la calle, cuando se le hace un allanamiento, cuando le dan, interviene la policía, una actitud de una institución gubernamental, ¿cuándo? Fíjate, Marino, la gente de a pie, como decimos en buen dominicano, entiende que los derechos humanos se le violan y lo protestan y lo reclaman cuando un policía, por ejemplo, arbitrariamente, pues lo detiene en la calle, lo mete preso, lo deja 2 o 3 días. Bueno, viola mis derechos humanos porque es el que más le duele en ese momento, es su libertad y es arbitraria. Pero no, los derechos fundamentales, que prácticamente todos los derechos humanos aquí en la República Dominicana prácticamente son fundamentales, como te dijo Rolvin, aunque no es limitativo, porque un derecho pues engendra otros derechos, aunque no estén en la Constitución de la República. Pero, ¿qué te digo yo? La gente, vuelvo y te tomo la idea inicial, la gente solo aquí entiende que se le violan sus derechos, lo reclama cuando tiene que ver con algo de la libertad. Pero porque es el diario, el quehacer diario de la gente. Porque es el quehacer diario de la gente. Pero precisamente, fíjate tú, te voy a poner un ejemplo.
Supongamos que se construye una escuela para una comunidad. La escuela es muy bonita, pero se hace, inclusive se equipa, pero están ahí 1 año, 2 años y no se nombra el personal que va a dar clase, el personal administrativo. ¿Se está cumpliendo con el sagrado derecho a la educación? No, simple y llanamente no se está haciendo porque no se están haciendo las inversiones necesarias y suficientes para completar ese ciclo. Lo mismo sucede con un hospital. Hay hospitales muy bonitos, supongamos, estructuras, inclusive el mismo personal, pero cuando la persona va, te dicen, no, tú tienes que venir aquí, por ejemplo, con un seguro. Si tú no tienes un seguro de salud, tú no tienes derecho a recibir las atenciones médicas. Óyeme, el principal derecho que tiene la persona es recibir la salud independientemente de las condiciones para pagarlas o no pagarlas. ¿Tú me entiendes? Son derechos que se le violan, pero la gente nada más reclama ya cuando son extremos. La propia Constitución del artículo 68 también te da una serie de garantías que se deben cumplir y se deben observar. Antes, y sabemos los dominicanos que hemos vivido unos añitos, que tú ibas a una oficina pública, hubo un tiempo, y se negaba fácilmente un servicio, dependiendo de quien lo fuera a solicitar. Pues ahí se está violando también un derecho fundamental, que es un derecho a la igualdad, a tú recibir un servicio como todo el mundo. ¿Cómo interviene el defensor del pueblo en esos casos? La gente acude, el defensor actúan in voce o qué? ¿Cómo funciona eso? Porque aquí hay muchísimas precariedades. Bueno, fíjate cómo interviene el defensor del pueblo. Tú tienes la persona ideal aquí para responderte, que es Rolkin, que es precisamente el subdirector de tutelas de derechos, pero allí se le da respuesta de diferentes maneras a todo el ciudadano que acude a buscar, aún cuando no sea competencia en lo inmediato del defensor. Rolkin puede explicarte porque él día a día vive bregando con esos asuntos. Sí, fíjense, la ley 1901 establece que el defensor del pueblo tiene competencia para conocer, para tramitar las quejas contra entidades públicas que vulneren derechos fundamentales e intereses colectivos y difusos, o entidades privadas que presten servicios públicos como telecomunicaciones, educación privada, salud privada, y casos de particulares que vulneren intereses colectivos y difusos o derechos fundamentales. La propia ley establece que el defensor del pueblo puede tomar quejas a solicitud de parte, a solicitud de ciudadanos que vayan allá o que nos contacten por las vías telefónicas o electrónicas. Pero también la ley establece que el defensor del pueblo de oficio, es decir, a motus propio, puede llevar a cabo, iniciar, o mejor dicho, las investigaciones del lugar en situaciones, en hechos que vulneren, que hay indicios que vulneren derechos fundamentales. La ley establece el procedimiento. Primero, el defensor del pueblo es un órgano que se debe de guiar por la neutralidad, es decir, por la objetividad y la imparcialidad. Automáticamente llega una queja al defensor del pueblo, o el defensor del pueblo de oficio abre una queja, el defensor del pueblo tiene que conocer las distintas versiones de los hechos. Tenemos unos plazos para tramitar la queja, un plazo de 60 días, pero en casos específicos, como el que usted citaba, de una persona que va y no le quieren recibir una queja a una institución pública, la ley 107.13, que es la ley que regula el procedimiento administrativo y establece los derechos de las personas frente a la administración, establece el denominado derecho a la buena administración, que está compuesto por un conjunto de 32 derechos. Lo que quiere decir que si una persona va a una institución pública y no le quieren recibir una queja, ha recibido un trato poco cortés, se le ha emitido una resolución negándosele una licencia o algo sin la debida motivación, ese tipo de quejas son competencias del defensor del pueblo. Nosotros llevamos las diligencias del lugar, que incluyen desde trasladarnos a una institución pública, trasladarnos al lugar donde se alega que han ocurrido los hechos, y si en el transcurso de las investigaciones no constatamos que hay un indicio de un hecho penal, de un delito, nosotros no tenemos iniciativa para movilizar la acción pública. Es una competencia del Ministerio Público. Pero sí la ley 1901 nos faculta a nosotros, en su artículo 16, para poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos punibles que en el transcurso de sus investigaciones el defensor del pueblo haya podido constatar. Bien, pues vamos a continuar con este tema luego de la pausa.